El tema que yo quiero compartirte hoy, continuando con nuestra serie de autoridades espirituales, casos de rebelión en el Antiguo Testamento. Y a veces cuando hablamos de autoridad, hay ocasiones que algunos no tienen problema alguno con la autoridad. ¿Por qué no tienen problema alguno con la autoridad? Porque saben sujetarse, porque es gente sumisa, porque es gente que dice, ay, mira, si me lo está pidiendo una autoridad, lo voy a hacer. ¿Y cómo se manifiesta esta situación? Desde casa, ¿sí? Desde casa depende de la persona. Puede uno decir, si uno como hijo es obediente a sus padres, cuando uno es padre, los hijos van a ser obedientes a uno. ¿Por qué? Porque es lo que yo siembro, yo voy a cosechar. Y en ocasiones se nos olvida que, como dicen, como me ves, te verás. Como te vi, me vi, y como me ves, te verás. Y en ocasiones, cuando la gente realmente, la esencia de esta enseñanza, de esta predica el día de hoy es, si tú no has tenido un verdadero encuentro con la autoridad, tu vida no puede estar sujeta a ella. Y lo encontramos la semana pasada, hablábamos del apóstol Pablo. Cuando Pablo tiene un encuentro con la autoridad en Hechos 9, inmediatamente reconoce que se está encontrando con alguien más fuerte y más poderoso que él. Por eso cuando escucha la voz, una palabra muy clave en el caso de Pablo, cuando escucha la voz, la Biblia después dice en los últimos capítulos de Hechos, cuando Pablo está compartiendo con un rey, le dice, los que venían conmigo a la verdad escucharon la voz, pero no la entendieron porque Dios le habló en lenguaje hebreo, el lenguaje con el cual Dios hablaba a su pueblo. Entonces, por eso cuando Pablo escucha el lenguaje hebreo, inmediatamente reacciona y le dice, ¿quién eres tú, Señor? Es decir, lo estaba reconociendo como autoridad, lo estaba reconociendo de que estoy teniendo un encuentro con alguien más poderoso que yo. Y meditaba un poquito en el hecho de cómo cuando hasta que ese momento que uno tiene un verdadero encuentro con la autoridad, entonces es que se sabe sujetar a la autoridad. Y a veces para tener ese encuentro con la autoridad nosotros tenemos que vivir una etapa de quebrantamiento, una etapa de crisis que me lleva a reflexionar y a decir, ¿dónde estoy parado ahorita? ¿Sí? Pero todo esto es que tenemos que irnos al principio. Si me pones por ahí Génesis 2, de versículos 16 y 17, tenemos que recordar que en el principio a Adán y a Eva se les fue dado un mandamiento, un solo mandamiento. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y el mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Pero ahora vamos a ver lo que pasó en Génesis 3 del 1 al 6. En Génesis 3 del 1 al 6, si lo vemos así, se los comento rápidamente. La escritura dice que la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Jehová había hecho, la cual le dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él. Y aquí va un agregado de Eva, ni le tocaréis, porque en el versículo anterior que leímos en Génesis 2, 16 y 17, la escritura le dijo, no comerás de él, porque cuando comas de él vas a morir. Dios no dijo que ni lo tocara. Eva hizo ahí un agregado. Para que no muráis, regresamos a Génesis 3 del 1 al 6. Entonces la serpiente le dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como dioses, sabiendo el bien y el mal. Y vio a la mujer, vamos a ver, ¿qué vio Eva en este árbol? Dice la escritura. Y vio, para empezar, ojo, vio la mujer, que era árbol bueno para comer, ¿sí? A ver, ¿cuántos de los que estamos aquí de repente no vamos al supermercado y de repente encontramos una manzana, un durazno, un fruto muy agradable que decimos, ay, se me antoja? ¿Sí? Yo de repente voy al súper y de repente veo los duraznos y así, que el durazno casi me habla y me dice, ven, cómeme.
¿Sí nos ha pasado? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Vio que era bueno para comer y que era agradable a los ojos. Este árbol tenía una peculiaridad para Eva. Dice, y árbol codiciable. Árbol codiciable. ¿Con qué fin? Para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió a sí mismo como ella. Qué impactante es ver. Yo aquí analizaba y decía, realmente Eva y Adán, antes de tener este encuentro con la serpiente, ¿habían visto el árbol? Yo creo que no. O a lo mejor sí, pero ni les llamaba la atención. Porque tenemos que reconocer que Adán y Eva, antes de esta situación, ellos, dice la Escritura, que estaban desnudos y Dios hablaba con ellos cara a cara. ¿Por qué? Porque estaban en la etapa, se conoce esta etapa como la etapa de la inocencia. ¿Sí? Como la etapa de la inocencia. Tú ves un niño, él puede andar desnudo y no le pasa nada. Él está feliz y contento. ¿Por qué? Porque hay inocencia en su corazón. Hay inocencia en su vida. Entonces, cuando hay inocencia en nosotros, todo lo vemos bueno porque todo lo hacemos bueno. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? El diablo, yo meditaba un poquito sobre esto y decía, realmente el enemigo es bien astuto, mucho más a veces que nosotros como hijos de Dios. Porque el diablo siempre te va a vender la verdad a medias. Porque ciertamente dijo una verdad a medias aquí. Le dijo, vas a conocer el bien y el mal y van a ser abiertos tus ojos. Y que así sucedió. Porque cuando Adán y Eva comieron del fruto, algo bien increíble que ahí que dice la Escritura, que después de que Adán come del fruto, dice, entonces fueron abiertos sus ojos. Búscame ese versículo por ahí, Isaac, en el capítulo 3, me imagino que es el 8. Dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Pero fíjate, ¿hasta qué punto? El versículo 7 que dice, entonces, el anterior, el 6. Vio la mujer en la parte final y dio a su marido, el cual comió así como ella. O sea, primero come Eva y luego le da a Adán, pero hasta el momento que come Adán, los ojos fueron abiertos. Sí, no dice que cuando Eva comió, los ojos se le fueron abiertos a Eva. No, hasta que Adán come, no sé si te has preguntado por qué. Aquí es donde entra el principio de autoridad que Dios le había dado a Adán. ¿Sí? Porque a Adán se le fue dada la autoridad de poner nombres a todo. Y lo primero que Dios creó fue a Adán. Y después de haber creado a Adán, entonces creó a Eva. Dios le delegó una autoridad a Adán y Eva estaba sobre dos autoridades. Una que era la autoridad de Dios y otra la autoridad de Adán. Entonces la autoridad principal que había aquí en la tierra era Adán. Porque Dios le había dado esa autoridad. ¿Sí? Entonces por eso la misma escritura dice que por eso el hombre es la cobertura de la mujer. ¿Por qué? Porque la mujer ciertamente es más sensible que uno de hombre. Uno como hombre a veces, mira, le están pasando las cosas aquí en sus narices y ni las ve. Seamos sinceros, ¿verdad? Hasta que de repente sientes el codazo de tu esposa y te dice, mira lo que está pasando aquí, ¿a poco no estás viendo? ¿Amén o no amén? ¿Sí nos ha pasado, varones? Sí, pero a la vez, como la mujer es más emocional que uno, por eso tenemos que recordar otro refrán, la razón ante el corazón. ¿Qué dice Dios? ¿Qué me dice la palabra respecto a esta situación? Porque si yo me dejo guiar por mis emociones, dice la Escritura, engañoso y perverso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá?
Entonces, cuando tú y yo empezamos a guiarnos por la palabra, entendemos que hay un orden en la creación, entendemos que Dios hizo a Adán antes que a Eva y a Adán se le dio la autoridad y a Eva la puso bajo la autoridad de Dios. Dios puso estos dos, a uno como autoridad y a la otra sujeta a la autoridad. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Que tanto la antigua como creación como la nueva está en orden de prioridades en base a la autoridad. ¿Quién fue creado primero? Debe ser la autoridad. Y tenemos que recordar siempre esto, que a donde vayamos siempre vamos a encontrar una autoridad. En la escuela, ¿quién es la autoridad? Maestros. En la calle cuando vamos manejando, ¿quién es la autoridad? El tránsito. Sí. En la casa, ¿quién es la autoridad? Papás y mamá. Si no está papá, está la mamá y tenemos que obedecer. ¿Sí? En la iglesia, Dios ha puesto autoridades. ¿Sí? Y que va desde el pastor hasta el líder de ministerio, hasta el coordinador de cierta actividad. Y aún el pastor puede delegar la autoridad a alguien y decir, tú te vas a encargar de esta actividad, tú la vas a coordinar y yo a ti te voy a pedir cuentas. ¿Sí? No importa si es mi hermano, si es mi tío, si es mi abuelo, no. Si es incluso hasta menor que yo, pero yo debo entender que Dios le ha dado una autoridad y que si yo atento contra la persona y si estoy aquí dentro de la iglesia, no estoy atentando contra la persona, estoy atentando contra la autoridad que Dios le ha dado a esa persona. Si yo quiero agradar a Dios, tengo un deber. ¿Cuál es ese deber? Ser obediente a la autoridad. ¿Pero qué sucedió? Que la caída del hombre se debió a la desobediencia a la autoridad. Eva tomó su propia decisión, la cual le pareció porque el fruto fue agradable a sus ojos. ¿Y qué hizo Eva? Descubrió su cabeza de la autoridad, que era Adán. El diablo fue muy astuto, no fue con Adán, porque Adán había recibido el mandamiento y se supone que Adán se lo dio a Eva. Pero de ahí la importancia. Entonces, cuando pasa esto por tu mente, tenemos que reconocer algo. Por eso la Escritura dice, el cielo y la tierra pasarán, mi palabra no pasará. De cierto te digo que no pasará ni una jota ni una tilde antes que todo esto se cumpla. Entonces, por eso la Escritura nos dice, sobre todas las cosas, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Y por eso nos dice, hemos estado viendo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y por eso la Escritura dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, ¿qué hizo Eva? Violó la orden de Dios. Y al violar la orden de Dios se rebeló. No tan solamente ella, sino también Adán. Y rebelarse contra la autoridad que representa a Dios mismo es igual a rebelarse contra Dios. Adán, ¿qué hizo? Pecó directamente contra la voluntad de Dios, por lo tanto él también fue desobediente. Entonces, toda obra que cada uno de nosotros hagamos tiene que ser en obediencia. Mira, a mí me ha tocado obedecer en situaciones que no me gustaba. ¿Sí? Y yo aquí en la iglesia tenía una doble autoridad porque era mi pastor y era mi padre. Y yo entendía muy bien y se los he dicho otras veces, cuando Dios me dio la oportunidad de entender eso, yo entendí que de la puerta para adentro era mi pastor. Y tenía una autoridad delegada de parte de Dios que si yo decía algo, aquí era contra Dios. Y cuando yo entiendo esto, mi hermano, aunque no esté de acuerdo, pero como estoy entendiendo lo que Dios ha puesto sobre la persona, entiendo que es Dios. Pero, ¿qué sucede? Que en ocasiones algunos quieren hacer lo que mejor les parece, lo que mejor desean y se rehúsan a obedecer la autoridad. ¿Sabes por qué? Porque no reflexionan si se está actuando debidamente. Y muchas veces, por las obras que se hacen por el yo y no en obediencia a Dios, caemos en desobediencia.
Porque decimos, no, no estoy de acuerdo con la forma que tú lo estás haciendo. Podrá ser mi hermana, mi tío, y a veces no lo decimos, lo pensamos en nuestro corazón. Lo pensamos en nuestro corazón y mira, a veces Dios nos da el discernimiento de ver. ¿Recuerdan que la semana pasada hablábamos de la actitud del corazón? Porque la actitud de mi corazón va a reflejar hacia el exterior lo que yo soy. Cuando yo entiendo que debo sujetarme, aquí es donde reconozco que lo bueno y lo malo está en las manos de Dios. Pero el gran problema es que los árboles, el árbol de la vida o el árbol de la ciencia del bien y del mal, tienen su raíz. ¿Dónde está la raíz que yo tengo? ¿En Dios o en mí mismo? Cuando mi raíz está en Dios, yo voy a permanecer en Dios, según Juan 17. Habla de permanencia. Y cuando yo hablo de permanencia, a mí me recuerda la promesa que Dios me hizo. No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Y qué me decía Dios a mí? ¿Cuándo es siempre, Saúl? Siempre, siempre. Es permanente. ¿Sí? Entonces, así es lo bueno, ¿sí? Lo bueno, el hombre que no tiene a Dios está en el conocimiento del bien y del mal. Sus acciones son motivadas en un sentido muchas veces de obediencia a sí mismo, mas no a Dios. ¿Y qué te dice? Es que yo creo que esto debe ser así. Y si tú le dices, oye, pero consideras que la palabra dice esto y a veces es muy contrario a lo que él dice. Y en ocasiones, aunque tú se lo muestres en la palabra de Dios, no se toma el tiempo para reflexionar y te vuelve a decir y te dice, es que yo creo esto. Y por más que tú le dices, sí, pero ¿qué dice la palabra? ¿Qué te guía? ¿Qué te rige? Por eso aquí vemos que no medita, no reflexiona. Adán y Eva, antes de que comieran de fruto prohibido, su bien y su mal estaban en las manos de Dios. Y vivían delante de Dios libre, tranquilamente, en una inocencia bellísima, ¿sí? Pero ahora, ¿qué es lo que está sucediendo? Que cuando tomaron de fruto de la ciencia del bien y del mal, es algo muy diferente a lo que Dios tiene. ¿Por qué? Porque después de la caída, los hombres no necesitan hallar en Dios el sentido de bien y mal, lo tienen en sí mismo. Y es el resultado de la caída. La obra de redención, la obra que Jesús hizo fue en llevarnos de vuelta a donde ahora hallaremos nuestro bien y nuestro mal, es decir, en Dios. ¿Cómo lo vemos? ¿Quién lo puede ver mejor esto? Aquel que no conocía a Cristo. Muchos dicen, los que no me he encontrado con esto, porque los que hemos nacido en un hogar cristiano, pues a veces como que llega un punto que nos aburrimos, llega un punto que porque no permanecemos en la meta, decimos, ya no quiero seguir. ¿Cuánto les ha pasado a los que nacieron en un hogar cristiano? Pero los que no nacieron en un hogar cristiano y a los 20, 30, 40 años aceptaron a Cristo en su corazón, llegan y se te paran y te dicen, qué envidia, de la buena. Yo quisiera haber nacido en un hogar cristiano como tú, y uno se queda viendo y dice, no hombre, no sabes lo que dices. Pero sabes, ese no sabe lo que dices, ¿sabes por qué es? Porque como nosotros no tuvimos el conocimiento apropiado, no lo disfrutamos. Porque cuando tenemos el conocimiento y la revelación del Espíritu Santo y ese tiempo de meternos en oración con Dios y querer estar con Dios, nuestro pensamiento cambia. Nuestras actitudes cambian, porque entendemos que ciertamente es una bendición haber nacido en un hogar cristiano. Porque entendemos que a nosotros Dios nos escogió, y cuando Dios nos escogió para algo específico. ¿Sí? A veces lo sabemos, pero sin embargo hay algo clave aquí dentro de esto. Como hijos de Dios, como cristianos, debemos obedecer la autoridad. Romanos 13 dice que no hay autoridad de parte de Dios, ya que todas las
autoridades han sido instituidas por Él. Y nosotros no podemos estar por encima de las autoridades. Todas ellas están bajo el sustento de Dios. Y básicamente la obra de Dios no es hecha por el poder, sino por la autoridad que Dios les ha dado. Su palabra de mandato es autoridad. Y la Biblia nos narra un ejemplo muy claro ahí en Mateo 5, del 8 al 13. Cuando vemos el centurión, ni siquiera el centurión era israelita, no, centurión, era un ciudadano romano. Pero como vio lo que Jesús hacía y era sensible en su corazón, la Escritura dice que su siervo enfermó. Y yo no dudo que tenía contacto con judíos fieles que buscaban a Dios. Y luego dice que le dijo, oye, mi siervo está gravemente enfermo, ven y ora por él. Y pues me imagino que eran amigos judíos los que fueron a pedirle a Jesús que fuera. Y a lo mejor este ciudadano romano era un buen hombre que ayudaba al pueblo de Israel, porque sabía y conocía de la ley. ¿Por qué digo esto? Porque de repente cuando Jesús va a la casa de él, de repente le manda a otros 2 o 3 cercanos que le dicen, ¿sabes qué? Dice mi amo que no vayas. ¿Por qué? Porque no era correcto que un judío se juntara con gente incircuncisa, con gente no creyente. Entonces, ¿qué pasó? Lo que le dijo, dice mi Señor que Él reconoce que tú también eres hombre de autoridad. Porque Él también tiene autoridad y le dice a sus soldados, ve para allá y va. Y le dice al otro, ven para acá y hace esto y viene. O sea, sabía de autoridad. Entonces, dice mi Señor que tú nomás digas la palabra y mi criado va a sanar. ¿Y qué es lo que sucede? Lo que dijo Jesús de Él. Aún en Israel, en todo el pueblo de Israel, he hallado esta fe. ¿Por qué? Porque entrar en contacto con la autoridad de Dios es lo mismo que tener un encuentro con Él. Y cada vez que una persona peca contra la autoridad de Dios, peca contra Dios mismo. Entonces todos los creyentes debemos, por lo tanto, aprender a obedecer a la autoridad. Cuando yo empiezo a entender esto, si alguien de autoridad dentro de la iglesia me pide que haga algo, por amor a Dios, no a la persona, por amor a Dios y a la autoridad que le ha delegado, yo voy a obedecer. Pero a veces necesito reflexionar y entender esto. Pero si yo no medito, si yo no reflexiono, si yo no lo veo a la luz de la palabra, si yo no tengo ese encuentro con Dios, no voy a poder hacerlo. Porque cuando yo tengo un encuentro con Dios, me va a marcar. Y como muestra, ahí tienes a Jacob. Y lo encontramos, como dice el corito antiguo. Jacob luchó con el ángel por una bendición. Sí, luchó por la bendición, pero lo dice la Escritura que le tocó en su cadera. ¿Y cómo caminó Jacob después de eso? Cojeaba. Un encuentro con Dios y su autoridad marca tu vida. Y eso es para que yo lo pueda reflexionar. ¿Sí? Yo lo tengo que reflexionar y meditar. ¿Realmente tengo o he tenido un encuentro con Dios? Y no importa si ya lo tuviste una vez, si tú sientes que ya, dices, no hombre, ya como que no le encuentro sentido a esto. Pablo, ¿por qué crees que Pablo le decía a Timoteo, aviva el fuego del don del Espíritu Santo? ¿Por qué crees que le decía eso Pablo a Timoteo? Porque sabía que somos humanos y que aquí estamos en el mundo y que mientras no estemos conectados con Dios, ¿qué le pasa a tu celular cuando no lo conectas? ¿Ah? Y pierdes señal y comunicación. ¿Qué te pasa a ti cuando no te conectas con Dios? Pierdo la señal y pierdo la comunicación y pierdo la energía. Y aunque él tenía la autoridad,
dejó esa autoridad, se humilló, tomó la forma de hombre, obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y veíamos la semana pasada que le dijo al Padre, estando en condición de hombre, que se haga tu voluntad y no la mía. Y cuando estamos en situaciones difíciles, nosotros ¿qué le decimos a Dios? Gloria a Dios cuando es así. Pero yo he escuchado otras palabras que dicen, ay, porque a mí, si yo te busco, si yo te sirvo, si yo te doy, si yo hago. ¿A poco crees que Dios le ignora? No. ¿No va a ser mejor decirle, Señor, ayúdame a pasar esta situación? Yo quiero estar sujeto a tu autoridad. Dame la sabiduría, dame la ciencia. Cuando tú y yo estamos sujetos a la autoridad, Dios lo manifiesta. Y este es el principal deber, la primera lección que un obrero de Cristo debe aprender es la obediencia a la autoridad. Porque donde quiera hay autoridad. En la escuela, en la casa, en el trabajo, en una calle. Y cuando yo la respeto, no hay ningún problema. Cuando yo me sujeto, no hay ningún problema. Pero un obrero cristiano debe saber quién está sobre él. Algunos no saben quiénes son la autoridad que está sobre ellos y por eso no las obedecen. Y algunos, aunque sepan quién es la autoridad, porque en su corazón hay desobediencia, porque en su corazón no hay un verdadero encuentro con Dios, van a desobedecer. ¿Sí? Por esa razón la obediencia a la autoridad es la primera lección que uno como obrero debe aprender y también ocupar en ella un lugar de importancia en la obra misma. Tenemos que recordar siempre la obediencia. Y una de mis frases, apúntala por ahí, porque esta yo ya la traigo de hace años. Tras la obediencia está la bendición. ¿Quieres que Dios te bendiga? Obedece. Tras la obediencia está la bendición. Y el desorden ha prevalecido en el universo. Y cada uno de nosotros cree que puede distinguir entre bien y mal y juzgar sobre lo correcto o lo incorrecto. Y a cada cual le parece saber más que Dios. Esto es la insensatez en la caída. Y cuando uno hace esto, cae en rebelión. Por último, por eso la Biblia nos lleva a una parte. En Efesios 5:23, quiero cerrar con esto solamente. Efesios 5:23, por favor. Nos habla que Cristo es la cabeza de la iglesia. Y la iglesia es el cuerpo y Él es su Salvador. Cuando entendemos que Cristo es la autoridad principal en la iglesia, y aunque Él ha delegado autoridad a apóstoles, a profetas, a evangelistas, a pastores y maestros, y cuando lo entendemos de verdad, por amor a Él, yo me sujeto. Y porque estoy en una iglesia y la Biblia dice que la iglesia está compuesta por muchos miembros y no todos los miembros tienen la misma función. Practiquemos la obediencia. Y cuando nosotros somos obedientes, el día de mañana nos va a tocar ejercer autoridad. Pero conforme yo me haya sujetado a la autoridad, los demás se van a sujetar a mí. ¿Nos cuesta trabajo? ¿Nos cuesta trabajo? Hablando sinceramente. A veces sí, o muchas veces sí. ¿Sabes por qué? Porque no entendemos cómo es la autoridad de Dios. Cuando yo entiendo cómo es la autoridad de Dios y que hay una bendición, sí obedezco de corazón. No porque diga, ay, tengo que obedecerlo, me cae mal. No, así no. Cuando yo digo, Señor, cambia mi corazón para obedecer. Porque es una actitud de corazón. Así que yo en esta hora te quiero pedir que te pongas de pie. Y veamos esto. Que solamente los que aprenden.